Energía al alza por inflación, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, septiembre 26 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La hiperinflación en los servicios públicos con una tasa anual del 25,9% para Colombia, duplicando el 10,8% del índice de precios al consumidor, un sensible problema que también afecta a Europa, donde el alza anual a julio fue 38%, sobresale en el Caribe con 14% por encima del país gracias a su ineficiente sistema, donde las ciudades con los máximos fueron Santa Marta 49,9%, Riohacha 47,1% y Barranquilla 44,4%. Como referente en Colombia, donde por capacidad las hidroeléctricas duplican las térmicas, la demanda en agosto de 2022 apenas creció 3,7% respecto al consumo en agosto de 2021. Ver teoría del crecimiento económico. Imagen, los precios de energía se han disparado. En Colombia, donde las tarifas de energía que en lo corrido del 2022 han crecido 20,4%, obligando a que muchas personas tengan que escoger entre pagar un recibo o comer, dependen de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y se determinan en función del comportamiento de los costos de diferentes actividades que inciden en la prestación del servicio, razón por la cual la estructura tarifaria depende de la generación con cerca de 1/3 del costo del precio de la energía en bolsa, con alrededor de la 1/5 parte, y de los contratos bilaterales que ahora muestran un incremento del 22,8% en el último año. Ver la pandemia, el hambre y la pobreza en Colombia. Imagen dinámica de los factores del costo de la energía 2021-2022. Además, si los excesivos incrementos de las tarifas de energía se relacionan con la nueva metodología para el cálculo del índice de precios al productor implementada por el DANE en 2021, indicador que se ha disparado al pasar del 3,5% al 38% por factores de inflación como la guerra en Ucrania, los que inciden en los componentes de la tarifa, como generación, transmisión y distribución, e indirectamente en las pérdidas reconocidas. Entonces, ¿por qué no sustituir el IPP por otro indexador adaptado para el sector, establecer un mínimo vital de energía y ajustar el rango de subsistencia para estratos 1, 2 y 3 ya subsidiados? Ver la economía en la era del conocimiento. Imagen de julio de 2021 a julio de 2022, el costo del gas y la electricidad aumentó en toda Europa. Si tras un acumulado de precios al consumidor durante la pandemia que llegó al 33
7,3%, conforme los generadores han subido tarifas a medida que la inflación afecta a la cadena energética en la región Caribe, donde la instalación de potencia resulta deficitaria frente a la demanda y son notables las pérdidas del sistema. La crisis se ha acentuado porque más personas comenzaron a disminuir sus pagos. Si bien la energía térmica ha sufrido las consecuencias de la inflación de los combustibles fósiles, otra cosa es la generación hidroenergética que, pese a tener los embalses llenos, ha elevado precios 27,7% en promedio. Ver sol, clima y calentamiento global. Imagen, alzas en tarifas de energía no solo afecta a Colombia. Si tras un acumulado de precios al consumidor durante la pandemia que llegó al 33,3%, conforme los generadores han subido tarifas a medida que la inflación afecta a la cadena energética en la región Caribe, donde la instalación de potencia resulta deficitaria frente a la demanda y son notables las pérdidas del sistema, la crisis se ha acentuado porque más personas comenzaron a disminuir sus pagos. Si bien la energía térmica ha sufrido las consecuencias de la inflación de los combustibles fósiles, otra cosa es la generación hidroenergética que, pese a tener los embalses llenos, ha elevado precios 27,7% en promedio. Ver sol, clima y calentamiento global. Imagen, alzas en tarifas de energía no solo afectan a Colombia. Y respecto a las térmicas, conforme se retiren fondos de financiación de proyectos de combustibles fósiles para destinarlos a alternativas con menos carbono por el cambio climático, entre otros problemas que se podrán acentuar, está la barrera de tener que construir una central completamente nueva para aumentar la generación por encima de los niveles actuales como compensación, y los desajustes entre la oferta y la demanda que conducirán a una mayor volatilidad de precios en los combustibles, provocando estragos financieros para los generadores. Ver tercera vía y desarrollo en Colombia. Imagen, paneles solares de Enel en el departamento del Cesar. Así entonces, mientras para combatir el cambio climático el planeta le apuesta a reducir el consumo de combustibles fósiles respecto al 2010, bajando un 80% el carbón, un 50% el gas natural y un 30% el petróleo, aunque se pueden seguir viendo precios atractivos para los combustibles fósiles en los actuales momentos, tal cual ocurre siempre que la oferta continúe cayendo más rápido que la demanda. Para el año 2050 el auge de los precios de los combustibles fósiles no será la victoria que parece, porque a largo plazo la demanda tendrá tendencia a la baja. Ver ajustes a la locomotora energética de Colombia. Imagen, actualización del tope del precio de la energía en Inglaterra. Por ahora el gobierno, consciente de que el aumento ha sido atípico, anuncia que al llegar a acuerdos con los actores la energía bajará en noviembre y se implementarán medidas a corto y mediano plazo que protejan a los vulnerables y la no obligatoriedad de aplicar el índice de precios al productor IPP, pero además de optimizar la operación de las plantas termoeléctricas, de mejorar la eficiencia de las redes para reducir pérdidas no técnicas que son protagonistas en el Caribe y de poner en cintura la gestión indebida de recursos. Habrá otras consideradas por expertos de poca efectividad o que pueden afectar a las comercializadoras. Ver la geotermia, alternativa energética renovable y amigable. Imagen, el potencial de La Guajira representa más de 27 gigavatios en energía solar y eólica.
Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Caldas, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. La Patria Manizales, septiembre 26 de 2022. Portada: Energía eléctrica en Colombia, cobertura del 2018. Según el CIEL, y Matriz Energética 2019 de Colombia en la República. Contraportada: Potencia instalada en Colombia al 2015. Fuente: UPME. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliografía y fuentes de consulta, una de dos. Ajustes a la locomotora energética de Colombia. Alzas en tarifas de energía, un problema que no solo afecta a Colombia. América Latina, crecimiento sustentable. América Latina, crecimiento y desarrollo. Aumento de precios de energía en Colombia. ¿Qué medidas propone Acolgen? Construir sobre lo construido el Edén. DANE reveló las ciudades donde aumentó la tarifa de servicio de energía en agosto. ¿Cuáles son? Demanda de energía en Colombia aumentó 3,7% en agosto. Economía colombiana, crisis y retos. El carbón andino colombiano. El desplome económico por la pandemia. El tortuoso camino de los acuerdos climáticos. Empleo temprano en la nueva sociedad. Energía, a recuperar la senda perdida. Enel Colombia explica a usuarios el porqué del incremento de las tarifas de energía. Historia de los procesos urbanos y económicos del eje cafetero. Inflación de la electricidad en agosto. Los astronómicos precios que reciben los colombianos en las facturas de la luz. Incidencia económica de la guerra sobre América Latina. La economía a pique, ¿qué hacer? La economía azul en la esfera de la producción. Bibliografía y fuentes de consulta, 2 de 2. La economía en la era del conocimiento. La energía seguirá empujando la inflación en Colombia. La geotermia, alternativa energética renovable y amigable. La pandemia, el hambre y la pobreza en Colombia. La recesión económica y su probable relación con las políticas de impacto socioambiental para Colombia. Las 4 estrategias del gobierno para reducir impacto en alza de energía. Los puntos que influyen para que suba o baje el recibo de la luz en los hogares. Minería en Tolda Fría y el agua, ¿qué? ONG, Desarrollo Sostenible, Gestión del Riesgo y Cambio Climático. Por el alza de las tarifas de energía eléctrica, gobierno Petro asumirá el control de la CREG. Precio de la energía, debate de alto voltaje. Prospectiva alimentaria y desarrollo, prospectiva energética del eje cafetero. ¿Qué hacemos con la hiperinflación de las tarifas de energía? Retos del crecimiento en el eje cafetero. Revolución urbana, desafío para el eje cafetero. Rieles para el empleo cafetero. Teoría del decrecimiento económico. Ucrania víctima del expansionismo ruso. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Vemos un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente. Se puede obtener mayor información buscando en Google Producción Académica del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.